Primero, el contexto. México ha vivido en los últimos 5 años un desabasto de medicamentos como nunca en su historia lo había padecido, y esto producto de la negligencia criminal en las políticas públicas puestas a andar por la autoproclamada 4T, que además de todo ha tenido la desfachatez de negar ese desabasto, dándole la vuelta, la espalda al pueblo, ese amasijo de proclamas que evoca como si fuera un monolito, pero que en realidad implican franjas diversas, heterogéneas, plurales, pero amplísimas de la población que no han recibido su medicamento. Vamos, que incluso 30 millones de ellos dejaron de tener atención médica con la desaparición del Seguro Popular. Y pamplinas, que eso haya sido sustituido con algunos otros programas del gobierno federal. Sí, junto con el desabasto, la negación de esa realidad del propio gobierno, que simultáneamente, contradiciéndose a sí mismo, culpa de ese desabasto a los productores de medicamento, e incluso ese mismo gobierno ha endilgado en quienes no producen ni comercializan esos medicamentos como si lo hicieran, y con eso ha intentado culpar de esta situación atroz que vivimos. ¿Ejemplos? Ustedes los conocen, y la memoria digital aquí en su plataforma de YouTube la tienen para cuando ustedes dispongan. Pero además, en ese mismo contexto, el derroche, vamos, el tirar recursos del erario que no tienen ningún efecto más que eso, vaciar las arcas del propio erario, que además, por supuesto, con todos los cañonazos que tiene que ver con la corrupción reinante en el país, implica en efecto esa tragedia que nosotros todos, usted, nosotros, los derechohabientes, presenciamos, porque además pues ahí se van nuestros propios impuestos, y a un tercer destino, claro está, a la propia propaganda. La farmaciotota, entonces, todos sabemos que su costo inicial fue de 2.730 millones de pesos, proyectándose un costo total a 2025 de 3.660 pesos, sin contar desde luego todos los gastos que tienen que ver o que acompañan a esta multimillonaria cantidad, pues incluso las labores de desasolve y de aseo y de fumigación, que aquí también a ustedes les hemos reportado, y que ha sido también para ello contratada una empresa con gastos millonarios, con gastos a nosotros, desde luego, y claro, pero cómo no, con asignaciones directas. Estos datos que les doy son, por supuesto, datos oficiales, datos que ha dado el gobierno, que además también nos implican para seguir con esa misma cauda de datos, que no pasa ni siquiera del 0.3% de la atención a las recetas que ahí se piden, y que se trata de una simulación que hemos visto, padecido, mientras el propio gobierno de la República niega esa misma situación. Incluso dice que estas llamadas telefónicas que conocimos se hicieron a quienes atienden esa farmaciototota eran parte de un tinglado, de un complot, de un sabotaje, ya lo saben ustedes, orquestados por ya saben ustedes qué, con el fin avieso que ustedes ya también conocen, porque es el disco rayado de la propaganda de este gobierno. Pero entonces ha significado un gasto que les gusta, en cálculos conservadores, 4,000 millones de pesos, con una atención de no más del 3%. Pero vaya dato que da el periódico El Universal el día de hoy. Ya vieron seguramente ustedes la nota. Estoy entrando para compartirla con ustedes porque en efecto ni siquiera tiene medicamentos adicionales a los que tiene el ISSSTE o los que tiene el IMSS, y no solo. E incluso les ha quitado la farmaciotota esos medicamentos al IMSS y al ISSSTE, a ustedes y a nosotros. Los han cambiado, digamos, de lugar, de estante, para que desde ahí se estén distribuyendo.
Sí, dice la nota, Megafarmacia quita al IMSS medicamentos. No hizo compra. Y nada de que es un dato inventado, un montaje y todas estas cosas. Déjenme leer con ustedes esta nota que firma Enrique Gómez. El gobierno federal tomó medicamentos del ISSSTE, del IMSS y del IMSS Bienestar para embodegarlos en la megafarmacia, ya que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, es decir, Birmex, encargado de operarla, no realizó ninguna compra especial o extra de fármacos para cubrir el desabasto que dio origen al proyecto de la bodega ubicada en Huehuetoca, Estado de México. A través de una solicitud de información, este periódico cuestionó a Birmex cuál fue el monto invertido para comprar medicamentos, cuántos contratos se firmaron con esa finalidad y de qué país provienen dichos fármacos. Bueno, ahí tienen ustedes las claves existentes en el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud, la CEFEDIS, son propiedad de los institutos de salud federales producto de las compras consolidadas del ejercicio 2023, respondió la empresa estatal a través de Ramón Gómez Gaitán. Sí, eso es lo que ocurre cuando yo les dije que en efecto es el documento oficial. La respuesta de Birmex contradice al secretario de Salud, a Jorge Alcocer Varela, quien el 29 de diciembre de 2023, día en que se inauguró la bodega, afirmó que para 2024 se compraron más de 4,000 piezas exprofeso para la megafarmacia. Mintió, miente. Con los mismos datos de Birmex, ese periódico ha demostrado en efecto que no solo no se adquirieron, sino que se reubicaron, se embodegaron, se quitaron, se regatearon, utilicen ustedes el término que sea, pero en ningún caso se incrementaron los medicamentos que tanta falta hacen a los mexicanos. El periódico El Universal cita, según un funcionario federal, debido a la compra para fines de este año se adquirieron del año próximo 4,187 millones de piezas. Es para conocer la cantidad de estas piezas que requieren ser progresivamente incorporadas a la megafarmacia. Escuchen ustedes, se invirtieron, dice, 219,000 millones de pesos. Birmex también señaló, la compra de medicamentos no ha estado a cargo de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SADCB, no obstante que el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, afirmó que ese mismo día que se le designó como responsable de la compra consolidada de medicamentos, pues tampoco ocurrió. Y además, escuchen ustedes la nota del periódico El Universal, no hay transporte para movilizar los medicamentos. La nota dice textualmente, a propósito de la distribución de los insumos, la megafarmacia no tiene forma de movilizar los medicamentos y entregarlos a las unidades médicas del país que lo requieran ante un posible desabasto, ya que no cuenta con ninguna unidad de transporte aéreo o terrestre para distribuirlos. La nota dice para un posible desabasto. No, para un evidente y muy sufrido por los millones de mexicanos desabasto. Termina la nota, a pesar de que el director general de Birmex, Jens Pedro Lohmann Iturburu, presumió que la ubicación le permite a esta megafarmacia satisfacer por tierra la demanda de 70% de la población del Estado mexicano en un lapso no mayor a 48 horas. Como vemos, pura retahíla de propaganda que en efecto, pues no hay ni siquiera esos transportes, ni ese medicamento, pero cuesta, con esta danza de números que les he dado a ustedes, nada más hagan la propia suma. Eso tenemos, estamos montados una vez más en otro evidente fracaso, con cargo al erario, pero sobre todo en particular con este ejemplo, con cargo a el deterioro de la calidad de vida de los mexicanos, porque estamos hablando de un punto neurálgico como es el de la salud, el medicamento que usted no tiene, que yo no tenemos y que tenemos que adquirir en farmacias similares o en otras farmacias si queremos justamente el medicamento de patente o porque no existe el de similares.
lo cual implica desde luego por lo menos una orientación en los últimos años del 40% de nuestro gasto y la privatización de la salud. Eso es la cuarta transformación, eso es lo que representa la criatura del presidente de la República, Claudia Sheinbaum. Ya tienen ustedes su libro, pídanlo. Es importante, por supuesto, que lo hagan y que lo distribuyan, claro está, porque esto es la amenaza que representa la autoproclamada 4T. Ya saben cómo, ahí en Amazon, en Mercado Libre, o también, desde luego, lo pueden hacer desde la revista, etcétera. Ustedes ya conocen la mecánica, aquí abajo está el número de WhatsApp y todos nosotros le estaremos atendiendo a ustedes. Les agradecemos también sus aportes, sí, en beneficio de este proyecto periodístico independiente. Esto es Etcétera. Yo soy Marco Levario Turcot, sin dejarnos intimidar por nada.